La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, monitorearlo significa observarlo y ver cómo está impactando y ver de esos impactos dónde se pueden encontrar oportunidades para reducir los impactos. Y acá ya tiene monitoreos de largo plazo, de más de 20 años. Y de esta manera ellos sí han establecido relaciones con el clima y han visto, por ejemplo, que el crecimiento del bosque se baja con temperaturas, por ejemplo, temperaturas de noche que suben. Lo que estamos monitoreando es la magnitud del cambio y la adaptación que tienen los diferentes organismos o especies a ese cambio. Y qué alternativas podemos tener con los resultados de todas las investigaciones que podemos realizar. Es muy importante porque al cambio climático va a haber que adaptarnos. Al cambiar el clima hacia una forma que no es en la cual estamos familiarizados, vamos a tener que adaptar todo, nuestro diario vivir, pero también los sistemas de producción en la agricultura, los sistemas de abastecimiento de agua, los sistemas de salud, porque el clima afecta a todo, afecta a los seres vivos y por lo tanto afecta no solamente a los seres humanos, afecta a los animales, afecta a las plantas, afecta a los insectos y a los hongos que producen plagas, que producen enfermedades. Entonces tenemos que estudiar cómo va a ir impactando este cambio en todos esos sistemas vivos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis del tema Monitoreo de bosques y cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es definitivamente un fenómeno que está experimentando el mundo, que tiene un impacto para todas las personas, los seres vivos, las plantas, los animales, todo lo que forma la vida en la Tierra. Por eso es importante que se investigue, pero para hacerlo debe ser monitoreado. Y una parte de ese monitoreo, de ese seguimiento que se le da, se está dando en los bosques, desarrollando investigaciones que están dando resultados bastante interesantes. Y de eso vamos a hablar hoy, porque es muy importante que todos y todas conozcamos sobre lo que se está haciendo para mitigar el cambio climático, de manera que de una u otra forma, desde nuestras comunidades podamos hacer algo para apoyar esta mitigación. Precisamente para hablar sobre este tema, contamos hoy con la presencia de Gabriela López, quien es bióloga de México, especialista en fisiología de plantas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Bienvenida. Gracias por la invitación. También nos acompaña Álvaro Duque, quien es ingeniero forestal de Colombia y también trabaja en monitoreo de bosques asociados con este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Además, nos acompaña Víctor Mesa, quien es ingeniero forestal de la Universidad Nacional y también realiza trabajos de monitoreo de bosques acá en el país. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Muchas gracias. Muy bien, como les decía yo en la introducción, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque en términos generales, las personas escuchamos hablar sobre el cambio climático, sobre el impacto que pueda estar teniendo por aquí, por allá, pero de una u otra forma todavía no hemos logrado que las comunidades, que las personas lo tomemos como un asunto de cada uno y cada una de nosotros, algo en lo que cada uno y cada una tiene un papel que desarrollar. Por eso, aquí en Una Mirada hemos decidido abordar este tema periódicamente y aprovechar ahora la visita de ustedes dos como expertos internacionales y de Víctor
quien nos colabora asiduamente en el análisis de este tema aquí en Una Mirada, para hablar de este tema que ustedes están desarrollando del monitoreo del cambio climático desde la perspectiva de los bosques. Pero antes, dado que este programa es un programa para público general, me gustaría que me ayuden a introducir el tema, recordándole una vez más a las personas que nos acompañan qué entendemos por cambio climático. Tal vez, Gabriela, si usted nos ayuda a definirlo. Bueno, la definición de cambio climático es que es un cambio en la variabilidad natural del clima. Cuando uno ve los sistemas climáticos, ve que estos cambian de manera natural. Se ve que sube la temperatura, cambios en la precipitación, y estos se dan de manera natural, no solamente en periodos de tiempo cortos, sino por miles de millones de años. Sí. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que esta variabilidad está aumentando aún mucho más de lo esperado. Entonces es cuando nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en el sistema terrestre. Y es donde ahí viene el monitoreo, no solo de los bosques, pero sino también del clima. Precisamente para ahondar más en este tema, Una Mirada conversó con la directora del Comité Regional de Recurso Hidráulico del Sistema de Integración Centroamericana, quien es Patricia Ramírez. Ella explicó a Una Mirada cuál es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Vamos a ver qué nos contó. La variabilidad climática está relacionada con lo que experimentamos en lo cotidiano, en el día a día. Cuando decimos el año pasado fue muy lluvioso, el antepasado fue muy seco. Ahí tenemos un ejemplo de cómo el clima varía día a día o las condiciones del tiempo meteorológico varían día a día y cómo de un año a otro varía el clima. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de una proyección que se hace y una estimación que se hace a que en las próximas décadas, en periodos de 10, de 20, 30 años o más, las variables de temperatura y de lluvia vayan cambiando, de manera que encontremos un clima que va a ser más caliente y donde los patrones de lluvia van a cambiar con respecto a los que conocemos ahora. Como vimos en esta explicación de Patricia Ramírez, el cambio climático está relacionado con múltiples factores. En términos generales, la gente tiende a relacionarlo únicamente con cambio de temperatura. Pero, ¿cuáles son esos otros factores que están involucrados con el tema del cambio climático? Bueno, yo lo que diría en general es que el cambio climático es parte de un fenómeno actual que es mucho más amplio, que es lo que denominamos cambio global. ¿Cierto? El cambio global no es... El cambio climático lo que va a afectar en gran medida es esa rutina de las personas, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos acostumbrados a unos periodos secos de cierta intensidad, a unos periodos húmedos de cierta intensidad, todos los sistemas agrícolas, por ejemplo, de donde obtenemos los alimentos, estaban más o menos regulados por cientos, en nuestro caso, cientos de años a esos ciclos naturales. Pero en la medida en que todos estos eventos se van volviendo cada vez más extremos debido a los cambios drásticos con los que explicaba, a lo que ahora nos explicaban, entonces vamos a tener también un cambio en la cotidianidad, en la forma como nosotros vamos a tener que vivir, que afrontar el diario, qué hacer, cómo vamos a tener también que aprender a subsistir. Entonces, en esa medida el cambio climático no es digamos, no afecta solamente a una parte del sistema natural del cual somos los humanos, sino que también va a tener un impacto sobre todo el ecosistema en general y todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Sí, bueno, saliendo tal vez un poco de mi área de especialidad, que es más bosques, uno ve, por ejemplo, cuando las sequías son mayores, por ejemplo, para actividades cotidianas o históricas como siembra de maíz, que son pues cultivos fundamentales en nuestra región para alimentación, tanto los indígenas y demás. Cuando estos periodos secos se dan, la posibilidad de tener mayor productividad de este tipo de cultivos pues disminuye. Un ejemplo, bueno, este año que inició el verano, por ejemplo, en Guatemala y en Honduras, ha sido mayor. Y uno cuando dialoga con indígenas o con productores locales les dice, bueno, este año va a ser un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a producir la cantidad de maíz que en otros momentos estamos produciendo. Y eso, pues, es variabilidad climática, sí, pero se está haciendo cada vez más extremo, ¿verdad? Son eventos mayores y generalmente el efecto es sobre gente más pobre, gente que vive en zonas rurales, que igual no tiene que ver en este momento con bosque, pero es una realidad de manera general.
Gabriel. En lo que se refiere a los bosques, lo que hemos observado es que, por ejemplo, en el año de 2005 hubo una gran sequía en el Amazonas. Entonces, cuando uno piensa en el Amazonas es un gran territorio que ocupa aproximadamente el 10% de la superficie terrestre y es un ambiente muy rico en diversidad y es donde se procesa gran parte del carbono que nosotros emitimos con las actividades industriales. Uno no se lo puede imaginar, pero las plantas son los únicos organismos capaces de procesar CO2, que es uno de los principales gases de invernadero. Entonces, si algo le pasa al bosque y el bosque es afectado por los cambios climáticos y este bosque no es capaz de procesar, esto va a resultar en que el CO2, que es un gas invernadero, no sea absorbido, continúe en la atmósfera y esto va a afectar cuando la radiación entra a la atmósfera, esta luego sale, pero si hay gases de invernadero, estos como que limitan y lo que pasa es que se incrementa la temperatura. Entonces, como verás, es como una cadenita. Si algo cambia, esto va a afectar los bosques. Si los bosques son afectados, entonces se va a afectar la atmósfera. Si se afecta la atmósfera, esto también va a afectar la calidad de vida de las personas, porque cuando vivimos en la ciudad, ¿qué pasa? El smog, si el smog no puede salir, queda atrapado, ¿qué pasa con nuestra salud? También se nos afecta. Entonces, uno a veces no lo relaciona, pero todos estos fenómenos climáticos que afectan al bosque repercuten a nuestras actividades diarias. Exacto, ese es un punto muy importante, Álvaro lo mencionaba, ese es un asunto que nos interesa a todos y todas, no solo como decía Víctor, que tal vez ahora, en este momento, la gente tal vez de las áreas rurales es la que se está siendo más afectada, pero definitivamente al ser un ciclo global, poco a poco vamos siendo afectados todos, porque todos vivimos en un único planeta del cual por ahora no podemos salir y que está protegido por esta atmósfera que de alguna forma está siendo afectada. Entonces, al ser un ciclo, nos afecta de una manera a todos, sea en la ciudad, sea en el campo, sea en el bosque, sea en la llanura. Es un asunto que afecta globalmente al planeta. No, incluso en las áreas urbanas yo creo que está teniendo mucho mayor impacto. Sí. Yo traigo a colación el caso actual de Colombia. En Colombia estamos viviendo una tragedia real, es decir, en Colombia no ha parado de llover prácticamente en los últimos años y medio. Han habido un par de periodos secos extremadamente cortos y hay días en los cuales cae la cantidad de lluvia que anteriormente caía prácticamente en un mes. Entonces lo que estamos viendo es que debido a todos los problemas sociales ha habido, digamos, que un desplazamiento del campo a la gente a las urbes que están poblando indiscriminadamente zonas de alto riesgo y ahí es donde vemos que se están generando unas catástrofes que pudieron haber sido evitadas, ¿cierto? Y en parte la actual, digamos, fragilidad que se tiene en todo el sistema se debe a estos cambios, podríamos decirlos, inesperados, o estos cambios por algunos de nosotros ya esperados, que tienen que ver con la magnitud de los eventos a los que estamos llegando en términos de variabilidad climática. Y son consecuencias que se están viviendo en diversas naciones, independientemente de si son países en desarrollo o no, si son países industrializados o no, si tienen muchos recursos o no. Pues recientemente hemos visto los grandes problemas de inundaciones que se están viviendo en los Estados Unidos, donde ya hay decenas de personas muertas, cientos de personas evacuadas porque los lugares donde vivieron por mucho tiempo y no tuvieron un mayor problema, de repente, como Álvaro decía, llueve y llueve y llueve y simplemente causa destrucción por doquier y se da el problema de, bueno, ahora qué hacemos con estas personas damnificadas, tienen que salir de sus hogares. Aquí en Costa Rica sucede mucho, Víctor nos puede contar, ¿verdad?, de la experiencia que tenemos con las inundaciones, sobre todo en zonas urbanas donde se está teniendo mucho problema, además del problema con la parte de los productores nacionales. A mí también me gustaría retomar un poco el tema de encadenamiento. Yo creo que actualmente pensar en conservación de bosques sin tomar en cuenta a la gente, creo que es una realidad poco viable. En ese sentido, como decía Gabriela, pues hay un encadenamiento de factores y la gente siente presión en lo que le da seguridad, en este caso puede ser seguridad alimentaria, ¿no? Si siente presión en ese tipo de sistemas,
normalmente pues se buscan otras alternativas. En este caso casi siempre pues el bosque lleva las de perder. Si en ese sentido pues vemos, bueno, la gente no tiene posibilidad de alimentarse, busca otras alternativas, normalmente cambiar hacia otras zonas, y normalmente es el bosque el que sufre. Y si se elimina bosque, bueno, ya no estamos hablando de menos áreas de mitigación, por ejemplo en fijación de carbono y demás. Entonces yo creo que igual en ese encadenamiento pues esto es un sistema, la gente, tanto aspectos sociales como ecológicos, que son los que más trabajamos nosotros, es como el nuevo paradigma de reformular el concepto de conservación, ¿verdad? Que es más amplio, que es más complejo. En algunos países como Costa Rica es mucho más, precios de la tierra altísimos, ¿verdad? Cómo competir, hoy lo hablábamos en el curso, cómo competir con otras actividades productivas como la piña, etcétera, y al fin y al cabo es el bosque el que sufre, ¿verdad? Desde la perspectiva de México, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Ya Álvaro nos contó un poco de cómo se está viendo el asunto del cambio climático en Colombia. Gabriela, en México, ustedes tienen mucho tiempo de estar hablando del asunto de la contaminación atmosférica. De lo que usted ha investigado, ¿cómo ha visto ese impacto específicamente en las plantas? Bueno, por ejemplo, en el caso de México, que somos productores de maíz, lo que se ha visto es que con el cambio climático se va a reducir la superficie de producción de maíz. Entonces esto va a tener un gran impacto en nuestra seguridad alimenticia. Por otro lado, también el cambio climático se ha visto que puede favorecer el desarrollo de plagas y otros organismos con los que compiten las plantas. Entonces, el problema no es solamente de producción, sino también es control de plagas. Entonces, se vuelve un asunto más complejo y además más presión sobre la tierra, porque hay menos superficie para cultivar, y entonces hay más presión sobre la tierra. Los productores sienten más presión de que tienen que cultivar algo que sea rendible en un poco tiempo. Y en relación al bosque también esto viene a afectar, ya no tenemos el territorio para sembrar, y como decía Víctor, el que sale perdiendo siempre es el bosque. Hay que talar. Claro. Pero lo que se ha visto, en la región sur se están estableciendo nuevas alternativas de desarrollo agroforestal, en el que se está tratando de conservar un parte del bosque y sembrar cultivos que sean asociados. Entonces, ha habido una experiencia, principalmente donde tengo experiencias en el sur, y bueno, esperemos que en las partes del norte también se establezcan protocolos para investigación y ver cuál es el impacto del cambio climático, no solo en lo que sería el maíz, sino también en los bosques y en otros cultivos. Hoy por ejemplo, hoy o ayer hablábamos de este concepto de sembrar pensando en cambio climático, un concepto nuevo que se mencionaba que está desarrollando FAO, y es otra vez cómo se consideran esa variabilidad o ese cambio climático que actualmente pues se está dando, ¿verdad? Y es otra vez el conocimiento, tal vez por años o generaciones, con esta variabilidad pues de alguna forma se está viendo disminuido, ya los ciclos de siembra están cambiando, ya inclusive uno pues cuando habla con campesinos le decían, bueno, yo voy a tener 2 posibilidades de siembra en maíz, por ejemplo. Ahora con estaciones secas más largas ya no pueden manejar eso. Entonces hasta el conocimiento tradicional de algunos de estos cultivos se ve de alguna forma, pues... Hasta eso tiene que repensarse de alguna forma. Hasta eso. Ustedes mencionan desde su especialidad la importancia que tiene investigar, monitorear qué está sucediendo particularmente en el tema de los bosques. Me gustaría que iniciáramos hablando de por qué es importante monitorear el cambio climático específicamente en el tema de los bosques. ¿Por qué es importante darle seguimiento a este tema de la forma en que ustedes lo están realizando? Bueno, desde esta óptica, los bosques definitivamente son como una especie de colchón, son un amortiguador actual frente a los cambios que se están dando en otras partes del sistema, como es la parte climática. Según a cómo cambien los bosques, eso va a tener un impacto directo de una vez en posibles cambios a su vez en el clima.
Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de entender si hay una variación, yo diría pareada, entre respuestas de los bosques a las respuestas del clima, para ver hacia dónde se puede entender esa tendencia. Si nosotros podemos entender, por ejemplo, de que los bosques van a desaparecer por efectos de las sequías, uno podría, digamos, tomar como acciones, no puede evitar que desaparezcan, pero podría tratar de adelantarse a ver cómo puede, digamos, mitigar en este caso o compensar ese tipo de pérdidas que podrían ocurrir por efecto del cambio climático. El hecho para mí es que los bosques son la base fundamental del equilibrio ecosistémico, sobre todo en ecosistemas de alta fragilidad, como son los ecosistemas de montaña, y en aquellos ecosistemas donde los suelos son extremadamente pobres, y ese es el caso de casi todos los trópicos. Entonces, desde esta óptica, entender cómo cambia el bosque nos va a permitir a nosotros también tratar de adaptarnos a ese cambio con acciones que permitan de alguna manera mitigar el impacto que eso puede tener sobre la sociedad, porque a fin de cuentas pensamos más en los humanos, en nuestro egocentrismo que en las otras especies, aunque no debería ser así. Que dependamos de esas especies Aunque en no términos debería generales ser para así. vivir. Exactamente. Ahora, ¿están cambiando los bosques de la misma manera en todo el globo terráqueo a raíz del cambio climático, o de la investigación que se está desarrollando, al monitoreo, podemos detectar diferentes tipos de cambios? Bueno, mi experiencia en el Amazonas dice que el Amazonas como tal, uno se imagina todo el bosque del Amazonas homogéneo, pero no es cierto. Entonces, en algunas regiones la dinámica de los bosques es más rápida que en otras, y lo que podemos ver es que esto va a significar que una región sea más susceptible al cambio climático que otra, y lo que hemos discutido nosotros con los compañeros en Costa Rica es que, a pesar de ser un país pequeño, tiene una gran variabilidad geográfica, entonces también, dependiendo de si uno monitorea el bosque bajo o un bosque de montaña, va a ser diferente. Algo que quería yo explicar es cómo funciona este monitoreo, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe qué es lo que hace uno en el bosque. Y la estrategia es una estrategia, yo creo que puede ser considerada muy simple. Lo que nosotros hacemos como investigadores es que vamos al bosque, establecemos una parcela, un cuadrante, y medimos cada uno de los árboles que hay en esa parcela. Les tomamos el diámetro y regresamos cada 2, 3 años a ver qué ha pasado con esos árboles. Entonces es una estrategia muy sencilla, pero esta estrategia nos permite, cuando juntamos los datos de todos nosotros, podemos ver qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros bosques. Si tenemos respuestas diferentes, cuando las ligamos con lo que son cuestiones climáticas, podemos ver, este bosque está creciendo, está relacionado con cambio del clima o con la fertilidad del suelo. Y todas estas redes, si llegamos a trabajar juntos, podemos tener una mejor idea de lo que está pasando en los bosques del mundo. Por otro lado, como mencionaba yo, en el Amazonas, en general lo que vemos es que los bosques están creciendo. Bueno, por lo menos durante el periodo de 1980 a 2005, que los bosques funcionaron básicamente como un sumidero de carbono. Esto quiere decir que lo que se liberó por la producción de cemento, por las industrias, por el cambio de uso del suelo, ese carbono fue absorbido por los bosques. Pero esto es una cuestión positiva, pero sabemos que si el clima sigue cambiando y si los modelos que predicen que va a haber más sequías o que va a haber más incendios, si esto realmente pasa, entonces el bosque no va a estar absorbiendo, regresando a lo mismo, no va a absorber este carbono, sino que basta poderlo liberar. Este es un escenario pesimista. Entonces, pues hay que seguir estudiando los bosques, ver cuál es la respuesta, no solamente a nivel local, pero sino a nivel global, y entonces podemos plantear estrategias para la protección de los bosques y estrategias para la protección también de las especies que viven en los mismos. Yo tal vez quisiera tomar dos aspectos. Uno, el desafío que demanda hablar de monitoreo, ¿verdad? No es, y es bosques y clima.
Entonces no es solo una especialidad, no es solo ecólogo, no y es solo flora y fauna forestales. en otras especialidades. Y claro, y flora, y tal vez la parte de suelos, o otros o epífitas. Sí. Entonces, eso normalmente cuesta juntar gente. Y cuando hablamos de cambio climático, como le dijo Gabriela, son redes. Un sitio normalmente no refleja lo que pasa en paisajes, ¿verdad?, más amplios. Eso demanda ya no solo tener un sitio de monitoreo, sino tener réplicas, seguir diseños estadísticos, ¿verdad?, muchas veces, definir o tratar de disminuir variabilidad, tipos de bosque, ojalá que sean pisos altitudinales similares, etc. Eso es un desafío interesante. Vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, a mayor escala. Nosotros a nivel de Costa Rica pues estamos intentando juntar al menos 12, 14 instituciones que han tenido tradición de monitorear bosques con otros objetivos, no solo cambio climático, sino monitorear manejo de bosques, silvicultura, fragmentación, dinámica, etc. Y el otro tema es la condición real de Costa Rica. En algún momento pues leí algunos periódicos, ¿verdad?, que decían, bueno, en Costa Rica los bosques no están creciendo. El tema es que la mayoría de bosques en Costa Rica han tenido algún grado de manipulación, ya sea a través de manejo forestal, siguiendo estándares de manejo forestal, o de alguna forma de manera ilegal. Entonces, cuando necesitamos generar información es la necesidad de monitorear esos bosques, como dijo Gabriela, a través de herramientas que a nivel mundial pues ya son conocidas, ya son estandarizadas. La forma a veces o los protocolos de la toma de los datos, pues todavía estamos discutiendo eso, ¿verdad? Pero en general la herramienta a nivel mundial está clara. El tema es entonces, cuando necesitamos tomar decisiones, necesitamos esas mediciones. Claro. Entonces, y no es tampoco un aspecto de 2 o 3 años, porque el tema es a largo plazo. Estamos hablando que hay algunos sitios que tienen 30 años de estar monitoreándose, algunos 40 y la mayoría en el país alrededor de 18. Pero cambio climático no es un tema de 15 años, probablemente más, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, digamos, la necesidad de estar pues con monitoreo a largo plazo. Y precisamente sobre el tema de Costa Rica, Una Mirada consultó con el investigador Diego Derick, quien tiene 1 año de monitorear el bosque en la Estación Biológica La Selva, y él compartió con Una Mirada algunos de los resultados obtenidos. Yo puedo hablar por los monitoreos que se hicieron en la Estación Biológica La Selva, donde yo trabajo. Y acá ya tiene monitoreos de largo plazo, de más de 20 años. Y de esta manera ellos sí han establecido relaciones con el clima y han visto, por ejemplo, que el crecimiento del bosque se baja con temperaturas, por ejemplo, temperaturas de noche que suben. Entonces, si suben las temperaturas de noche, las temperaturas mínimas del día, se baja el crecimiento de los bosques. También han establecido relaciones entre el crecimiento de los árboles y el lluvia, el precipitación en la estación seco. Y es justo esto que nosotros investigamos. Esta es una parte de la investigación que se está realizando en Costa Rica. Ahora, Gabriela, usted también ha hecho investigación en África. ¿Ha encontrado similitudes con lo que ha encontrado en Amazonía o es diferente? Bueno, encontramos que hay un patrón similar en el que también para el mismo periodo de estudio, entre 1968 a 2005, los bosques también funcionaron como sumidero de carbono. Para nosotros esto fue un descubrimiento importante porque quiere decir que hay algo que está afectando a los bosques de igual manera. La hipótesis es que esto es el aumento de CO2 que está actuando como un fertilizante para las plantas, que está siendo utilizado y está fomentando el desarrollo de los bosques. Claro, como mencioné antes, parece volver al mismo tema, que qué tanto las plantas puedan utilizar CO2 va a depender de otros factores, por ejemplo, cambios en la precipitación, cambios en la temperatura. Si la temperatura aumenta, como predicen los modelos de cambio climático, esto va a tener un efecto negativo en qué tanto las plantas puedan procesar
y va a afectar la fotosíntesis y la respiración, que son los procesos básicos mediante las plantas se transforman el carbono. Pero bueno, yo digo, eso es un debate. Sí. Es decir, ella pertenece a un grupo que tienen eso como una hipótesis. Pero hay muchos otros grupos, incluso algunos de ellos con los que trabajo yo, que lo que piensan es que en realidad los bosques no están respondiendo al calentamiento global, sino que en muchos casos lo que están respondiendo es a disturbios muy grandes que también sufrieron en el pasado. ¿Sí? Sí, que no necesariamente tiene que ver con el cambio climático. No, exactamente, que no es una respuesta directa del cambio global. Y eso tiene implicaciones en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con pagos por conservación. El hecho es que actualmente se asume que los bosques están emitiendo aproximadamente el 20%, la pérdida de bosques, es decir, la deforestación de los bosques, emite el 20% del CO2 que va a la atmósfera, y eso sí es un efecto directo. Ya lo otro es algo mucho más, diría yo, más particular y más puntual, de qué papel juegan actualmente los bosques en regular este CO2, porque el CO2 no proviene de todos los bosques. O sea, lo que proviene es el smog de los carros por combustión de petróleo, todo lo que generan las industrias por producir tecnología o por producir bienestar, sobre todo en los países desarrollados. Entonces ahí lo que hay es un debate, porque yo creo que eso es lo importante de seguir monitoreando. Por ejemplo, en Costa Rica se dice que los bosques están antes de creciendo. Sí. Ellos en la Amazonía dicen que están creciendo. Yo tengo un proyecto en la Amazonia y mi hipótesis, por ejemplo, en el bosque en que yo trabajo, que es en el Parque Nacional de Colombia, en el Parque Nacional de Macayacu, es que ese bosque es un bosque que se está recuperando de una perturbación. Y lo digo, digamos, por los tamaños, por lo que hay. Entonces, eso abre un debate y abre una ventana acerca de definitivamente cuál es el papel que juegan estos ecosistemas en regular lo que hoy en día nos causa tanto problema, que en definitiva es básicamente la concentración de estos de los gases de efecto invernadero en general en la atmósfera, pero que provienen sobre todo de la industria, ¿sí? Y en una buena parte ahora de los bosques. Si nosotros evitáramos la deforestación de los bosques, evitamos que se libere a la atmósfera la misma cantidad de CO2 que libera en un año, por ejemplo, China o Estados Unidos, ¿sí? Entonces sería mitigar un poco el efecto que tiene eso sobre el cambio climático actual. Pero de todas maneras el monitoreo, o sea, el poder seguir entendiendo cómo es la respuesta de los ecosistemas es lo que tiene digamos, la palabra final respecto a si lo que dice el grupo con que trabaja Gabriela o si respecto a la hipótesis que tienen otros grupos, cuál es la predominante. Y eso no le quita en ninguna medida, digamos, importancia al papel que actualmente juegan los bosques. ¿Cuáles serían los puntos que hasta el momento en este debate han logrado un acuerdo? O sea, que coincidimos respecto de los bosques. Que hay que poner parcelas. Que hay que monitorearlos. Que hay que trabajar más en el monitoreo. Que independientemente de cuáles sean nuestras hipótesis sobre lo que está pasando con los bosques y la respuesta, hay que monitorearlos, porque es la única manera que vamos a poder saber qué es lo que está pasando. No quién tiene la razón, pero por lo menos podemos llegar a una conclusión. Un acuerdo, generar nuevas, y a lo mejor generar nuevas hipótesis. Sí. Sí, yo creo que en ese sentido, pues, lo común es que hay evidencias, exacto, ¿verdad? Con que trabajar. De que los cambios están ocurriendo más rápido de tal vez hace de los 60 para atrás, ¿verdad? Aquí el tema es, bueno, en esos momentos no teníamos estas herramientas, parcelas, sistemas de monitoreo. Pues la evidencia es que están ocurriendo cambios. Y esos cambios o esas evidencias demuestran que pueden provocar amenazas sobre los bosques, ¿no? Dependiendo de la hipótesis que quieramos discutir, pues de alguna forma los ecosistemas van a sufrir amenazas. Y ese es el tema por el cual, otra vez, hay que montar más parcelas. Y otra vez, parcelas con criterios. Sí. Por ejemplo, algunos trabajos que se han hecho en el país, que hoy lo estamos viendo, dentro del grupo de la red, es proyectar cómo los ecosistemas van a variar durante el tiempo basándose en modelos de cambio climático, aunque otra vez modelos de cambio climático tienen una variabilidad también alta, y entonces la manera o los resultados de cómo vayan a variar esos ecosistemas pues
también tiene su variabilidad. Pero sí hay evidencias y hay insumos para ir definiendo dónde deberíamos de estar midiendo o monitoreando esos ecosistemas. Ahora, es una ciencia que se ha venido desarrollando más recientemente a raíz no solo de la creciente preocupación por este tema, que sabemos que no, como decía Álvaro, no es tan preocupación para algunos, es muy fácil achacarle todo al cambio climático y que es un proceso que experimenta el planeta cada ciertos millones de años, sin entrarle al fundamento que tiene que ver con lo que a todas y todos nos compete, que es la forma en que las personas vivimos en el mundo y las consecuencias de nuestras actividades en todos los seres vivos del planeta y por supuesto en los bosques. Ahora, ¿qué papel juega la tecnología en este monitoreo que ustedes realizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles instrumentos facilitan este trabajo que ustedes hacen? Bueno, hay varias estrategias. Claro, como te mencioné anteriormente, lo más fácil es poner la parcela, pero si queremos ver, por ejemplo, cuál es la contribución del suelo, tenemos que poner equipos especializados que monitorean el CO2 que es liberado del suelo a la atmósfera. También en algunos casos, y creo que este es un ejemplo que tienen los Clark aquí en Costa Rica, es torres de monitoreo en las que se evalúan flujos de cómo se mueve el aire y se captura el CO2, vapor de agua, y esto es muy caro, pero también nos da una idea de qué es lo que está pasando en el bosque. Y otras cosas que nosotros medimos, también es un poco caro, es medir fotosíntesis y respiración con un equipo, pero esto toma mucho tiempo, entonces significa a veces ir y medir con tu equipo, poner la hoja dentro de la cámara y esperar. Entonces, aunque sí hay otras tecnologías, la verdad es que poner una parcela es efectivo. No, igual pues hay imágenes de satélite, ¿verdad? Que se pueden hacer proyecciones de biomasa y demás, pero al final ocupamos datos de campo. Sí. Exacto, tienen que trabajar ahí en la parcela. En la parcela, regresamos a la parcela. Y por diferentes tipos de bosque, diferentes pisos altitudinales. Sí, no es como tener una parcela aquí y ya, no, o sea, tenés que tener en diferentes áreas con diferentes características. Sí, pero yo diría que necesitamos herramientas más rápidas porque los bosques se están perdiendo muy rápido. Hay muchas áreas, muchas zonas, por ejemplo en la Amazonía ocurre, hay muchas zonas completamente inexploradas en las cuales no sabemos absolutamente nada acerca de ellos. Y hay gente trabajando en el desarrollo de tecnologías nuevas que nos permitirían, digamos, desde satélites o desde radares que se pueden llevar en un avión, entonces entender más o menos cómo son esos bosques en términos, por ejemplo, de cuánto es el carbono que almacenan, e incluso están llegando a proponer que entender de cuántas especies tienen. O sea, son herramientas, la tecnología está avanzando. Lo que pasa es que en palabras de uno de estos señores que está desarrollando estos equipos en una de las revistas más famosas del mundo apareció una entrevista que le hicieron a Greg Gardner y él decía que la tecnología existe, que por ejemplo la NASA está esperando al 2020 a poner en órbita el satélite que permitiría en este momento entender mejor los procesos que están ocurriendo en los bosques. Tuvo una expresión que a mí me impactó en esa entrevista y él decía, con los sistemas actuales que tenemos en órbita, lo que es como tratar de sacarle sangre a una roca o jugo a una roca. Es decir, no podemos llegar más allá, pero la tecnología posiblemente existe. Lo que pasa es que ahí es donde está la prioridad, digamos, para los gobiernos, sí, para los políticos, ¿sí? ¿Dónde está la prioridad de inversión? Porque en todos estos procesos son procesos a largo plazo. Y los políticos, así sea en países desarrollados, creo yo, pensaría que menos que en los nuestros, por lo menos que en Colombia, pero los políticos son muy inmediatistas. Entonces, cuando tú les pones un plan que les puede ayudar a mejorar o que les haces una propuesta desde, digamos, lo académico, lo científico o lo técnico, si ellos no ven que eso se puede vender en el plazo inmediato, entonces hay una baja capacidad de inversión. Para conocer el cambio climático y los efectos que se está teniendo en el planeta en general, es importante el monitoreo. En el caso particular de los bosques, se están desarrollando diferentes iniciativas alrededor del mundo que han dado diferentes resultados y nos están permitiendo avanzar en esas conclusiones sobre
qué está sucediendo y cuáles serían los diferentes escenarios que podríamos tener en materia específicamente con los bosques para tomar acciones. Sin embargo, como veíamos en el segmento anterior, es un tipo de investigación que requiere tener estas parcelas, tener diferentes parcelas, contar con diferentes recursos, tecnología, en fin, que no es algo que se puede hacer sin contar con suficiente inversión para realizarla. Ahora, ¿qué tan conscientes son nuestros estados sobre la importancia de realizar este tipo de investigación que buena parte, por lo menos en el caso de Costa Rica, es asumido por las universidades estatales y que no necesariamente encuentran eco en esas instancias que deberían estar más interesadas en esto, más allá de que sea el tema para ganar la elección de turno? Yo tal vez quisiera decir que, bueno, lo interesante es que no solo las universidades nacionales en Costa Rica han asumido el tema de monitoreo. Hay ONGs como Codeforza, Fundecor, algunas organizaciones más como la OET, el INVIO, el CATI, por supuesto, que no es una universidad pública, pero es un instituto de investigación y tienen sistemas muy interesantes con diseños formales establecidos de investigación. El Museo Nacional también. Entonces hay algunas otras organizaciones que han asumido esto. El tema es que cuando se quiere tomar decisiones, si usted no tiene datos, pues yo no sé qué decisiones pueda tomar, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de gobierno. Y cuando uno ve estos temas son temas país. No es tema ni de la Universidad Nacional, ni del INVIO, ni del CATI. Esto es un tema país y en este tema país hay algunas cosas que si a nosotros no nos interesa saber o conocer, a nadie le va a interesar. Por ejemplo, si perdemos biodiversidad, es un problema de Costa Rica, no es problema ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Colombia, es un problema nuestro. Y si no conocemos qué está pasando, nadie nos va a venir a intentar conocer por nosotros qué está pasando en los bosques, ¿verdad? Pero así como usted lo mencionaba, hay múltiples entidades trabajando el tema aquí en Costa Rica. Usted mencionó 10 por lo menos. Sin embargo, no hay una política nacional de corto, mediano y largo plazo en este tema particular. Porque no mencionemos otros, porque no es el tema al que vinimos a hablar aquí. Precisamente de esto es que nos habló en una mirada el señor representante del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Gilman Navarrete, quien comentó que los gobiernos no desarrollan proyectos de monitoreo, pero se basa en estas investigaciones para desarrollar las estrategias nacionales a seguir. En la parte, o en el tema de cambio climático, crea la Oficina Nacional de Cambio Climático, donde está en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicación y se encarga de toda la coordinación en el tema de cambio climático, de la posición país ante las directrices internacionales. Y en lo que es monitoreo, en la parte de monitoreo precisamente es la academia, pienso yo, quien debería de aportar su conocimiento para que en conjunto podamos desarrollar una mejor estrategia país. Bueno, comentábamos precisamente de cómo estas investigaciones que se desarrollan en materia de monitoreo y cambio climático deberían estar tendientes a que se desarrollen no solo políticas nacionales de corto, mediano y largo plazo, sino también que lleven a trabajos conjuntos entre países de diferentes regiones, en lo cual se ha venido solventando a través del trabajo de diferentes redes. Álvaro, usted nos comentó ahora en la pausa que esas redes han venido dando resultados importantes en esta materia de trabajo conjunto y de intercambio de los conocimientos adquiridos. Bueno, cuando hablamos de redes de trabajo en bosques, existen algunas muy grandes, en una a la que pertenece, por ejemplo, Gabriela, otra a la que pertenezco yo y otras que se han creado, por ejemplo, otra como la que tiene el Smithsonian, etcétera, y son las que están dando, digamos, la pauta en términos de lo que es la información. Lo que existe en este momento, digamos, de mecanismo de apoyo para la conservación es un programa a nivel mundial que ha sido implementado a partir de las políticas de lo que se llama el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, y es lo que se llama REDD. REDD significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación.
Entonces lo que quieren con esto es que los países industrializados que están excediendo las cuotas, digamos, de emisiones de CO2, ellos paguen a los países que estamos en desarrollo y que tenemos bosques, ¿sí? Un extra para evitar la deforestación. Pero lo que, por ejemplo, Costa Rica ha liderado en la última reunión de las partes, una posición muy interesante, que es donde también se puede pensar en que tienen que pagar por diversidad, porque estamos pensando únicamente en el carbono. Sí. El carbono porque es lo que está generando calentamiento global, pero nadie está interesado, a mí personalmente me causa mucha tristeza, que esa pérdida de bosques conduce a una gran pérdida de especies, muchas de ellas que ni siquiera son conocidas para la ciencia. Entonces lo que se espera es que estos mecanismos de conservación que paguen por evitar la deforestación, también queremos que nos paguen por mantener los bosques que hay, ¿sí? Porque si le van a pagar solo a los países que están deforestando mucho, entonces los países que han mantenido el bosque van a decir, bueno, entonces yo perdí el tiempo manteniendo mis bosques. Entonces hay que balancear una estrategia en la que sea a través del manejo enfocándose en lo que es el tema del carbono actualmente y el CO2 y todo esto de las emisiones, pero que también conduzca, digamos, a mantener unos bosques, a mantener muchas más especies, porque los bosques no solo lo componen los árboles, ahí hay microorganismos, hay hongos, hay epífitas, hay muchas otras formas de vida que con toda seguridad se pueden perder mucho más fácil que los árboles, que es el organismo más conspicuo por el cual estudiamos los bosques. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día una esperanza es que estos mecanismos definitivamente se afiancen, se establezcan unos mercados y unas reglas de juego bien, digamos, fundamentadas, a las cuales este tipo de países puedan acceder y se puedan beneficiar de esos recursos que están generando a partir de, digamos, la responsabilidad ambiental que tienen los países más responsables de las emisiones actuales. Sí, definitivamente parece que tenemos que ir un poco más allá de ese pagar que usted menciona, porque en Costa Rica no necesariamente ha sido la mejor experiencia, sino que lo diga Víctor, nosotros tenemos el pago de algunos cánones y otras cosas, pero no es considerado por el productor o el dueño del terreno lo más rentable a la hora que lo piensa en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Sí, igual, hoy por ejemplo tenemos una discusión en torno a eso. El esquema de conservación que creo yo que ha seguido el país, que ha sido, bueno, de alguna forma en el tema bosque, sobre regular, más que fomentar el uso, ¿verdad? Y un pago por servicio ambiental que, otra vez, como se comentó hoy, es demasiado bajo con respecto o en comparación a otras actividades. Actividades inclusive, no sé, tierras hasta para recreación. O sea, el bosque empieza a competir con un montón de actividades más que no solo la agricultura o actividades altamente rentables, sino, por ejemplo, establecer fincas para recreo o demás, una cancha de golf, etcétera. No sé, es una realidad social que igual, en ese paradigma de repensar el tema de conservación, nos establece una serie de criterios más y que aumenta la complejidad en nuestras ideas de cómo conservar bosques, ¿no? Sí, porque a mí lo que me preocupa es que es un poco lo que ustedes decían, que se termine conservando el bosque por lo que vale, digamos, por el dinero que voy a percibir y no por ese aprecio por el bosque que desgraciadamente, no sé en otras latitudes, pero que en nuestro país hemos ido perdiendo ese amor por la tierra, por el bosque, por la flora, por la fauna, por el simple hecho de tenerlo ahí y de admirarlo y de convivir con estos otros seres vivos del planeta, por una cuestión que de alguna forma hemos fallado en la formación de nuestras sociedades. Pero yo quiero hacer una nota pequeña, es el egocentrismo del ser humano, el que nos ha llevado a vernos como la única especie importante para sobrevivir. Pero también quiero terminar también con una nota, y es que para mí, donde hay bosques, hay mucha mayor equidad. O sea, los bosques, una cultura a través de los bosques enseña a la gente a entender el respeto por el otro, a entender cómo se puede vivir en equilibrio con otros sistemas y a entender que un mundo mucho más amable, un mundo mucho más sano, que es lo que le debemos heredar a nuestros hijos, es una responsabilidad que tenemos las generaciones actuales.
¿sí? No es simplemente un problema altruista de ver de que se está emitiendo o no se está emitiendo CO2. Sí. Es algo que tiene que ir mucho más allá y que requiere de cambios en la base, sobre todo en la base de la educación, porque un punto donde tenemos un muy poco impacto es en la educación ambiental. Cambiar desde la educación en las escuelas a los niños, que es donde deberíamos llegar y también actuar y penetrar, generaría definitivamente cambios en el modo de pensar y ver los sistemas naturales y la forma también, pienso yo, como me puedo desarrollar y me puedo yo también, digamos, beneficiar del contacto no solo con el otro ser humano, sino en realidad con todos los otros seres vivos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con él en que hay que educar a los niños que son el futuro sobre cómo cuidar a los bosques o su valor, no solo como lo que hemos estado hablando de su valor de carbono, sino su valor, la belleza, sí, la paz que uno siente cuando va al bosque, ¿no? La convivencia con la naturaleza. Pero bueno, ese es el futuro, pero también nosotros como investigadores tenemos un compromiso de hablar directamente con los políticos, que no lo hacemos porque hablamos lenguajes diferentes, pero creo que tenemos un compromiso de tratar de comunicarnos y decir, bueno, eso es lo que realmente está pasando en el bosque. Si tu gobierno quieres, por las políticas que hay a nivel mundial, conservar el bosque, vayámonos a lo práctico, tienes que dar dinero para el monitoreo. Claro. Algo tan sencillo como para la conservación. ¿Sí? Sí, yo creo igual, en ese sentido, lo que ustedes están planteando, si uno ve, por ejemplo, nuestros hermanos indígenas, por miles, bueno, no sé, cientos de años han manipulado el bosque. Y los bosques en reservas indígenas, ahí están, con buenas características, buenas condiciones. Y de manera, no sé, extraña, no se ven políticas de uso del recurso hacia estos grupos. Más bien, parece que son como contrarias, hacia un grupo que tradicionalmente ha manejado bien el recurso. Definitivamente tenemos que repensar muchas cosas en materia de preservación del planeta y esperamos que este plan de preservar nuestros bosques en aras de contar con un planeta más sano para todos y todas. A ustedes muchísimas gracias por haber participado en esta edición de Una Mirada y a ustedes por acompañarnos una vez más. Recuerde, puede buscar más información, sugerirnos temas o preguntar sobre los temas que hayamos desarrollado en www.una.ac.cr/multimedia o en Facebook con el perfil Una Multimedia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.